Bueno, buenas tardes para todos. Como dijo el compañero recién, las felicitaciones para la gente de Florida. La verdad que un congreso que ha sido una maravilla, una organización estupenda. Gracias a la gente del sonido también, con un sonido de altísima calidad, espectacular. Se escucha realmente muy, pero muy bien. Bueno, yo no tengo las presentaciones modernas. Lo mío va a ser mucho más clásico en esta perspectiva. Vamos a hablar de, sin dudas, en mi opinión particular, acá acepto otras, el más emblemático de los animales que alguna vez anduvo por esta tierra, el caballo. Se dice que a América llega con el segundo viaje de Cristóbal Colón, allá por septiembre de 1493. Ahí llegan los primeros caballos a tierra americana. Voy a ser breve el proceso histórico porque sé que hay varios que están esperando. Al Río de la Plata, concretamente, va a llegar de la mano del adelantado Pedro de Mendoza, 1536-1537 aproximadamente. Llegan los primeros caballos que van a estar en Buenos Aires y que, una vez atacada la ciudad, van a quedar algunos de ellos, los que no fueron comidos por los soldados que estaban con un hambre gigantesca, totalmente aislados, quedaron libres en esa zona y, según se dice, en un periodo de tiempo muy, pero muy corto, encontrando amplia pastura, encontrando agua en abundancia y no teniendo grandes depredadores naturales, se transformaron en muy poco tiempo en enormes manadas que circulaban en la pampa argentina, que llegaron a Entre Ríos y que posteriormente se van a ir también hacia el sur de la Argentina. Los mismos caballos que van a llegar al otro lado del Río de la Plata, a este territorio. La ponencia habla del caballo pasado y presente. ¿Tiene trascendencia nuestra historia? Sí, no podemos entender nuestra historia sin el caballo. No podemos entender la batalla de las piedras sin la presencia del caballo. Y fundamentalmente el hábil dominio que de él lograron hacer los criollos. Aquel fantástico movimiento de pinzas, tantas veces dicho de don José Gervasio Artigas, sin la caballería hubiese sido imposible llevarlo adelante. ¿Qué pasó con el caballo y su devenir histórico? Cuando llegó la maquinaria, cuando llegó los automotores, ¿perdió vigencia, perdió fuerza, perdió trascendencia? No, al contrario. En los tiempos actuales, en el Uruguay, un último censo hecho por la Dirección de Casinos del Estado unos años atrás marca la existencia de aproximadamente 400.000 caballos dedicados a todo tipo de actividades: polo, carreras, jineteada, raíl hípico, marchas, paseo. El caballo pasó a ser parte de nuestra identidad cultural en todos y en cada uno de los aspectos. Es tan determinante el caballo en nuestra historia. Cuando hablo de nuestra historia, no me quiero comprimir a la historia del Uruguay. A mí siempre me gusta usar el término de la vieja patria gaucha, que abarca todo el territorio argentino, Río Grande do Sul y la República Oriental del Uruguay. Ese territorio de la patria del caballo no conoce de fronteras, no conoce de divisionismos. El caballo tiene en su gente una misma manera de ver y entender el mundo y un mismo lenguaje, un lenguaje condicionado, por más que hablemos diferentes idiomas. A ver si me entienden. Podemos hablar diferentes idiomas, pero tenemos una sintonía en común. Esa sintonía en común la da el caballo. En los lugares donde el caballo desarrolla actividades, todos tenemos una misma manera de ver y entender el mundo. Forma parte de nuestra identidad a partir también de la poesía, a partir también de la música, tantos históricos temas que fueron compuestos en base al caballo. No podemos entender, por ejemplo, a don Carlos Gardel sin la magnífica letra de Lepera
de por una cabeza, simbología histórica del turf, del amor y de tantas cosas tan especiales que obviamente nos condicionan. Estoy en un lugar muy emblemático del caballo como es Florida. Estoy muy cerquita de un lugar muy emblemático del caballo como es Sarandí Grande, cuna del rey hípico. Y no solo cuna del rey hípico, en mi modesta opinión, cuna de los dos más grandes entrenadores del rey hípico de toda la historia, el querido e inolvidable Marco Moyá, ya desaparecido, y también con M de maestro, el fantástico Miguel Montego. Una sintonía muy especial con el caballo y con la prueba de larga distancia. En una época donde a veces los temas son bastante controversiales y hablar de esto puede generar rispideces, aparecieron en los últimos tiempos del contexto uruguayo, y no solamente uruguayo, de algunos otros lados, algunas ideas donde qué se hace con el caballo o qué se debe hacer con el caballo. La idea genérica más utópica es que paste en libertad, que no haya actividades con él. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿conocen a alguien que pueda alojar en un campo 400.000 caballos del Uruguay sin hacer actividades con ellos? Yo creo que es más utópico que otra cosa. Para mí la garantía de la existencia del caballo en estos tiempos es precisamente la actividad. Y la actividad de todas las ramificaciones posibles. Como les dije al principio, polo, jineteada, carreras, marchas, todo lo que se hace históricamente con el caballo. Que obviamente, como en toda órbita, hay quienes las hacen muy bien y capaz otros que no. Pasa en todo lo acontecente de la vida, pero la gran garantía de la perpetuidad del más fantástico de los animales es precisamente que exista actividad. Si hay actividad, se genera en torno a él algo tan vital en estos tiempos, una verdadera industria de trabajo, porque detrás de él está el herrero, el veterinario, la gente que hace las raciones, en los campos que lo crían, los aras, las cabañas, toda la inmensa ramificación de actividades que genera el caballo. Y en paralelo también, en el caballo siempre hay amistad, familia, encuentro. Se dice que los municipios que apuntan para el lado del caballo generalmente se desvinculan de otros vicios. El caballo, parte identitaria nuestra, somos tierra de jinetes, somos tierra de gente vinculada históricamente al caballo. Estoy en Florida, el hipódromo de esta ciudad de Florida tan cerquita lleva no por casualidad el nombre del mago de Arerunguá, don Irineo Leguizamo, que viene a ganar sus primeras carreras oficiales en el hipódromo de esta ciudad de Florida. Por eso, con muy buen criterio, terminan poniéndole el nombre del quizás mayor jockey de la historia de la República Oriental del Uruguay, amigo íntimo en particular de don Carlos Gardel, que hasta una bebida en su homenaje le hicieron en la Argentina y para quien Gardel cantaba el histórico Leguizamo solo. No podemos obviar que el caballo forma parte medular de nuestra historia identitaria. Si hablamos de historia, si hablamos de encuentro, siempre el caballo está junto a nosotros. En el final, simplemente decir, hoy veíamos la magnífica ponencia sobre los diferentes rostros de Artigas y esa reconstrucción que la inteligencia artificial hace. No podemos olvidarnos de aquel documento maravilloso que decía que en el momento final, en el lejano Paraguay, el héroe nuestro dijo: tráiganme a mi monito, quiero morir a caballo. Muchas gracias.